Que Dios les bendiga, amados hermanos en el Señor. Hoy voy a platicar un momento con ustedes acerca de la palabra de Dios, que dice la palabra de Dios en Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, distensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, de lo que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice la palabra de Dios, que si alguno de nosotros practica esas cosas que al Señor no le agrada, no vamos a heredar el reino de los cielos de Dios. Y yo le digo, amados hermanos en el Señor, el cielo existe, el Señor existe, el infierno existe, existe la santa ciudad del Señor. Por eso el Señor nos amonesta aquí, amados hermanos en el Señor, que nosotros no practiquemos tales cosas, porque Él viene por su pueblo, que le lave en espíritu y en verdad. En el cielo no entrarán cosas sucias, ni una cosa sucia contaminada, no entrará al reino de los cielos. Les digo que los que practican tales cosas, dice que su parte será en el lago de fuego que arde con azufre, y que nunca se va a pagar, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. También nos habla de esos versículos. Una de las cosas es la mentira. Hoy en día, amados hermanos en el Señor, lo que más destruye el hogar, el diablo está trabajando mucho en los matrimonios, como en el adulterio, en la fornicación. Los hogares son destruidos por causa de esa situación, porque hoy en día el pecado ha aumentado grandemente. Los hogares son divididos por causa de ese demonio del adulterio, pero nosotros, en el nombre de Jesús, amados hermanos en el Señor, tenemos que estar velando y orando, como dice la palabra de Dios, para que no caigamos en tentación, ceñido de toda armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, dice la palabra de Dios, amados hermanos en el Señor. Por eso nosotros tenemos que hacer la diferencia, tenemos que practicar la palabra de Dios, no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios, porque hoy, amados hermanos en el Señor, se ha metido la apostasía, la herejía a la iglesia. Los pastores ya no predican la santidad. Dice que el Señor solo quiere corazón, y eso es mentira del diablo, porque dice la palabra de Dios que quiere cuerpo, mente y alma. Y si uno destruye el cuerpo, el Señor lo va a destruir, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tenemos, que es templo del Espíritu Santo, que este cuerpo tiene que ser santo, porque el Señor viene por una iglesia santa, por aquellos que hacen la voluntad de Dios. Yo sé que muchos también practican la santidad y le buscan al Señor. Sigamos así, amados hermanos del Señor, porque viene un terremoto grande a la tierra. Cristo pronto viene. Y los que me están escuchando, arrepiéntense de sus pecados, pídale a nuestro Señor Jesucristo que perdone sus pecados, y que note su nombre en el libro de la vida, porque ya no hay mucho tiempo. El tiempo se está agotando, el reloj del Señor ya va a dar las 12, y tenemos que estar alerta. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor me decía: yo muy pronto vengo. Dile a mi pueblo que yo pronto vengo, que me busquen, velando, orando, en ayuno y oración, leyendo la palabra, anunciando mi palabra en todo tiempo. Nosotros tenemos que hacerlo, amados hermanos en el Señor, porque el diablo está ganando terreno, está destruyendo a los jóvenes por medio de las drogas, por el vicio, por la prostitución, jóvenes, jovencitos. Y dice la palabra de Dios que eso lo ve mal, el Señor lo condena. Por eso la tierra gime, amados hermanos en el Señor, por tanta maldad. Y ha llegado la maldad hacia los cielos como algo que apesta, como que jede. El Señor ya está cansado, amados hermanos, solo está esperando el momento para que las personas que todavía tengan sensible su corazón, le abran su corazón. Yo le digo que le abran su corazón, porque viene un ay a la tierra, así cuando Noé predicaba la palabra,
y le decían que estaba loco, y el Señor le envió le envió a predicar, y ellos se burlaban, y el Señor le dijo: date una arca, que ahí vas a entrar tú y tu familia, pero ellos no querían, se burlaban. Así es el día de hoy, amados hermanos en el Señor. Por eso nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que ya estar listos, tenemos que estar listos como esposa del Señor, tenemos que nuestras vestiduras no se manchen, no se contaminen, porque ahorita ya las iglesias ya no se habla de santidad, sino se habla mucho de prosperidad, se habla mucho de cosas paganismo, ha entrado a las iglesias, pero un día el Señor los traerá, un día el Señor también les revelará su palabra, o los que no se conviertan, pues tendrán su lago en el lago del que arde con azufre, dice la palabra de Dios. Y por eso les invito, amados hermanos en el Señor, yo como sierva y profeta del Señor, se los digo en el nombre de Jesús, que viene un ay a la tierra, habrá un tsunami, habrá terremoto, habrá un asteroide que viene del cielo cayendo. El Señor me lo ha mostrado por revelación. Todos los días el Señor me habla y me dice: dile a mi pueblo que se preparen. Y yo por eso, amados hermanos, les envío este mensaje, para que nos unamos cada día en oración y ayuno por las almas que imamos nosotros como intercesoras, yo como intercesora hacia Dios, porque nosotros tenemos que orar, gemir, dice la palabra de Dios, hasta conmover el corazón de Dios, porque hay mucha gente que el diablo le ha endurecido su corazón, y no es endurecido para que no escuchen la palabra de Dios, pero el Señor, los que abran su corazón tendrán misericordia, amados hermanos en el Señor. Por eso dice la palabra de Dios que aquellos que se paren firmes, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá al justo y será levantado, dice Proverbios 17:1, dice. Y nosotros tenemos que buscarlo, amados hermanos, en espíritu y en verdad. Y apartarnos cada día, guardarnos, decirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos cubra con su manto glorioso, amados hermanos en el Señor. Y yo testifico esto para honra y gloria del Señor, porque la honra y la gloria es de Él. No, nosotros no somos nada, no tenemos nada en este mundo, solamente la salvación de nuestra alma. Tenemos que escapar de esta ira que viene tan grande hacia la tierra. El Señor es tan grande y poderoso, amados hermanos. Si tú estás enfermo, si tú estás desahuciado, créele al Señor. Él es el único que te puede sanar de un cáncer, de un sida, de un diabetes. Puede sanarte de enfermedades letales que el médico no puede hacer. Cristo lo puede hacer. A mí me sanó de muchas enfermedades del cáncer. Uno de esos fue del cáncer. Y me sanó de la diabetes, me sanó que andaba yo perdida en el mundo, me libertó. Me sacó de ese mundo de maldad. Y como el diablo sabe que poco le queda, amados hermanos, nosotros tenemos que hacer la diferencia en el pueblo de Dios como siervos de Cristo. Tenemos que procesar santidad, por si la cual nadie verá al Señor, dice la palabra de Dios. Porque también dice: porque la paga del pecado es muerte, mala dádiva de Dios en Cristo Jesús nuestro. Dice la palabra de Dios que solamente Él, porque si no corremos a Él, amados hermanos en el Señor, pues será triste y lamentable para cuando él venga. No tendremos excusa, amados hermanos en el Señor. A muchos se le ha hablado de la palabra y el diablo ha tratado de cegar sus mentes, sus corazones, pero Dios está haciendo algo grande. Si el pueblo de Dios se une, amados hermanos en el Señor, Dios hará grandes cosas. Dios lo está haciendo y lo sigue haciendo, porque tenemos un Dios misericordioso, que si tú te apartas del mal y del pecado, Él te sana y te salva. Esto ha sido para honra y gloria de Dios. Amén.